Hola, buenos días. Mi nombre es Israel de Jesús Flores Villalba. Soy de la carrera de Ingeniería Bioquímica del noveno semestre. A continuación voy a presentar un video referente a la unidad 1, que es Estadística Descriptiva, de la materia de Estadística, a cargo del profesor Cristian Alberto Ramírez Hernández. Primero que nada vamos a hacer el desglose del temario, que consta de 6 temas. El primer tema es la introducción. Voy a dar una breve introducción de lo que es la estadística descriptiva. Existen cálculos matemáticos que permiten extraer de los datos una tendencia real positiva o negativa de los resultados. Es precisamente la estadística descriptiva la que nos ayuda a analizar, describir los datos para obtener un resultado final. Se dice que la estadística descriptiva es la base de cualquier análisis de datos. El término estadística descriptiva se refiere al análisis, resumen, representación de los resultados relacionados con un conjunto de datos derivados de una muestra o de toda la población. La estadística descriptiva también comprende 3 categorías principales de la distribución de frecuencias, que son las medidas de tendencia central y las medidas de variación. La estadística descriptiva entendemos, por ejemplo, como el cálculo de la media, de la mediana, que nos indican que son indicadores muy importantes para el resultado final. La mediana es un indicador que no tiene en cuenta los valores extremos, a veces de las frecuentes, a diferencia de la mediana, que está muy influida por estos valores extremos. Las medidas de tendencia central, como introducción, es otro tipo de estadística descriptiva y se refiere al resumen que refleja el centro de la distribución de los datos. Eso pues viene un poquito más adelante en otro tema. Vamos a pasar a lo que es el tema 2, que son los datos no agrupados. En este subtema de 1.2, datos no agrupados, podemos decir que los datos no agrupados son aquellos que no han recibido ningún tratamiento o clasificación luego de ser recolectados, es decir, no se han separado los datos por grupos o bajo ningún criterio. Es simple, son los datos que no están agrupados, son los que se presentan tal cual han sido registrados, mostrándose en un listado de la información obtenida. Debemos recordar que un dato estadístico es la representación de una variable cualitativa o cuantitativa, esta mediante la asignación de un número, letra o símbolo. Se suelen usar datos no agrupados cuando se trata de muestras pequeñas de 20 datos o menos. En cambio, con muestras más grandes se complica el análisis. Un ejemplo de datos no agrupados pues podría ser el siguiente. En datos no agrupados, como lo mencioné anteriormente, son los datos que no han tenido ningún cambio, ninguna ordenación, ningún criterio al ser recopilados. Los datos no agrupados, en este caso tenemos pues el ingreso mensual de unos trabajadores de una empresa, los cuales pues tenemos diferentes ingresos y diferentes pues personas en este caso. Para datos no agrupados pues, se refiere a plasmar los datos recopilados así tal cual se nos presentan conforme vayan pasando las personas, sin llevar un orden estratégico. En este caso tenemos datos no agrupados, que por decir tenemos aquí el nombre y tenemos el ingreso. Tenemos aquí a Samuel, que recibe 2.700 de ingreso mensual. Alex recibe 3.100 de ingreso mensual. Ernesto son 4.500 de ingreso mensual. Alicia 6.100, Beatriz 2.900, Vilma 3.400, Bella 1.600, Armando 3.500, Manuel 8.000, y así sucesivamente de todos los datos de todas las personas. Como pueden ver, pues esto no lleva un orden.
por decir, son diferentes cantidades y se van anotando conforme vayan pasando las personas. No tenemos un orden aquí estratégico que viene siendo, son 2.700, 3.100, 4.500, 6.100, de ahí baja a 2.900, 3.400. Esto dependiendo de pues, la información que te brinden las personas. En cambio, el tema 1.3 serían datos agrupados. Para saber qué son datos agrupados, nos dice que son aquellos que están clasificados en función de un criterio, mostrando una frecuencia para cada clase o grupo formado. Es decir, los datos agrupados son separados por categorías y cada dato u observación solo pueden pertenecer a una categoría. Debemos recordar que un dato estadístico es la representación de una variable cualitativa o cuantitativa. Esto mediante la asignación de un número, letra o símbolo, como lo había mencionado anteriormente, de igual forma en los datos no agrupados. El objetivo fundamental de agrupar los datos es que el análisis de los mismos pueden ser más sencillos de los resultados y de forma más rápida. Además, la agrupación sirve para poder elaborar, a partir de la información recopilada, herramientas visuales como pueden ser un histograma, gráfico de barras o gráfico circular. La diferencia entre datos agrupados y no agrupados, pues la principal diferencia entre los datos no agrupados y agrupados es que los primeros no han sido divididos por categorías. En cambio, los datos no agrupados se pretenden tal cual han sido recopilados sin ninguna modificación. Como también habíamos señalado previamente, el tamaño de la muestra es un factor a tomar en cuenta también dependiendo lo que quieras averiguar o inculcar. Si tuviéramos 1000 datos, por ejemplo, lo más práctico sería resumir la información en una tabla donde se observe la distribución de frecuencias. Debemos recordar que la distribución de frecuencias es la forma en la que un conjunto de datos se clasifica en distintos grupos, incluyentes entre sí. Es decir, que si un dato pertenece a un grupo, no puede pertenecer a otro. Aquí tenemos, es un ejemplo referente al mismo que ya mencioné anteriormente, de los ingresos mensuales de colaboradores de una empresa. En este caso ya son datos agrupados. Tenemos los ingresos mensuales que va de 1.500 a 2.500, de 2.500 a 3.500, de 3.500 a 4.500, de 4.500 a 5.500, y esto así sucesivamente hasta se puede decir que al máximo valor que pueden ganar los empleados. En este caso son 10.500. Tenemos la frecuencia. En este caso serían ya pues cuántas personas perciben un sueldo de 1.500 a 2.500. En este caso, en la presentación anterior pues no pudimos poner varios datos porque, como pueden observar, son infinidad, bueno, son muchos datos. En este caso pues se resumen en esta tabla de datos no agrupados. Tenemos ingreso mensual, frecuencia, que 120 personas perciben un ingreso mensual de 1.500 a 2.500. Tenemos que 210 personas perciben un ingreso mensual de 2.500 a 3.500. Tenemos una frecuencia de 300 personas reciben un ingreso mensual de 3.500 a 4.500. Tenemos una frecuencia de 250 que reciben 4.500 a 5.500. Tenemos, y así sucesivamente. Esta es la frecuencia, se puede decir el número de personas que perciben tal sueldo. Por decir, en el último son 100 personas, perciben un sueldo de entre 9.500 a 10.500.
En la tabla, pues les digo, podemos observar, por decir un ejemplo, que 210 personas perciben un ingreso de 2.500 a 3.500. Ahora, si los datos no estuvieran agrupados, como se los mencioné anteriormente, pues se mostrarían en esta tabla de datos no agrupados, que nada más vamos tomando información de persona tras persona y se va anotando así tal cual lo vamos obteniendo. Voy a hacer una breve pausa para poder incorporar los otros ejemplos del mismo tema de estadística descriptiva de la unidad 1. Permítame un tiempecito. Ok, continuamos con lo que viene siendo el 1.4, subtema 1.4, que son las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que pueden resumir en un solo valor o un conjunto de valores. Representan un centro en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de los datos. Las medidas de tendencia central más utilizadas son las medias, mediana y la moda. Las medidas de dispersión, en cambio, miden el grado de dispersión de los valores de la variable. Dicho en otros términos, las medidas de dispersión pretenden evaluar que midas los datos diferentes entre sí. De esta forma, ambos tipos de medidas usadas en conjunto permiten describir un conjunto de datos entregando una información acerca de su posición y de su dispersión. Los procedimientos para obtener las medidas estadísticas difieren levemente dependiendo de la forma en que se encuentran los datos. Si los datos se encuentran ordenados en una tabla estadística, diremos que se encuentran agrupados, y los datos que no están en una tabla, hablaremos de los datos no agrupados, lo que comentamos en el subtema anteriores. Lo que viene siendo ahora, como les mencioné, que las medidas de tendencia central más utilizadas son la media, mediana y la moda, les voy a hablar primeramente lo que es la media. La media, o también llamada promedio, es la medida de tendencia central más utilizada. Es la media aritmética o promedio aritmético. Representa por una letra griega cuando se trata del promedio del universo o población, y por Y barra cuando se trata del promedio de la muestra. Es importante destacar que pues esta letra es una cantidad fija, mientras que el promedio es una muestra de una variable, puesto que diferentes muestras extraídas de la misma población tienden a ser diferentes medidas. La media se expresa de la misma unidad de datos originales. Como pueden ver, pues la media se saca sumando todos los valores que tenemos en una tabla, o en una lista. Por decir, si son 10 valores, se suman todos esos 10 valores y se dividen entre el número de valores, y con eso podemos sacar lo que viene siendo la media aritmética. La mediana es otra medida de tendencia central. La mediana es el valor de la variable que ocupa la posición central cuando los datos se disponen en orden de magnitud, es decir, 50% de las observaciones tienen que ser iguales o inferiores a la mediana, y el otro 50% tienen que ser los valores iguales o superiores a la mediana. Si el número de observaciones es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales. La mediana, lo que acabo de mencionar resumidamente, es que la mediana es el valor del medio de todos los datos ordenados. Ya cuando tengamos todos los datos ordenados, tenemos que identificar cuál es el 50% más 1 y menos 1 para sacar la mediana. En lo que viene siendo la moda,
La moda es una distribución que se define como el valor de la variable que más se repite. La moda corresponde al valor de la variable que está bajo el punto más alto del gráfico o en medio. Una muestra pues puede ser más utilizada como la moda. Resumidamente, como lo mencioné, pues la moda es el valor que más se repite pues en algunas tablas o en unas listas ya con los datos ordenados. Tenemos lo que viene siendo el tema 1.5, que son representaciones gráficas. Las representaciones gráficas de datos estadísticos tienen como objetivo ofrecer una visión de conjunto del hecho sometido a alguna investigación de una manera más directa y perceptible que pues la mera presentación de los datos numéricos. Por ello, las representaciones gráficas es un medio eficaz para el análisis de las estadísticas, ya que las regularidades pues se recuerdan y se aprecian con más facilidad cuando se examinan gráficamente, pero no dejan de ser también, es un método auxiliar nada más, ya que la interpretación es de un diagrama, pues es subjetiva. También se puede usar como un avance para llamar la atención del experimentador sobre los elementos más destacables de los datos o poner de manifiesto alguna relación inesperada. También son útiles para expresar los resultados en forma visible después de haber realizado el análisis. Las gráficas se han de explicar por sí mismas, ya que frecuentemente los lectores no leen el texto de una información detalladamente. También es conveniente que los gráficos vayan acompañados de un texto aclaratorio tan específicos como sea posible. Las representaciones gráficas pueden ser un sistema geométrico de representaciones o símbolos alusivos. Estas últimas pues no buscan una regularidad exacta, sino que impresionar a las personas a las que están dirigidas, o sea que les llamen la atención. El sistema de representaciones más usuales pues es el cartesiano. Las representaciones más cualitativas pues son el diagrama de rectángulos, como lo tengo aquí, el diagrama de sectores, tenemos también un perfil ortogonal y tenemos un perfil radial, que viene siendo pues como pero pues con límites. Y también pues tenemos lo que son los cartogramas. En este tema pues son las representaciones más utilizadas. Como se los mencioné, pues es el diagrama de rectángulos, que esto pues se va a realizar con los datos obtenidos anteriormente pues de las tablas. Igualmente aquí también es como esto, pero se puede decir que en un sistema circular es un diagrama de sectores. Y tenemos el perfil ortogonal, que es el de puntos. Y los cartogramas, pues se puede decir que es la representación gráfica de lo que utiliza alguna muestra o algún perfil en dicho sector. Por último tenemos el tema 1.6, que son los conjuntos. La teoría de conjuntos es una teoría matemática que estudia básicamente a un cierto tipo de objetos llamados conjuntos, o algunas veces a otros denominados no conjuntos, así como a los problemas relacionados con esto. El concepto de conjunto es intuitivo y se podrá definir como una agrupación bien definida de objetos no repetidos y no ordenados. Así se puede hablar de un conjunto de personas, ciudades, gráficas, lapiceros, o de un conjunto de objetos que hay en un momento dado pues encima de algo o en algún espacio. Un conjunto está bien definido si se saben que es un determinado elementos pertenecen a o no al conjunto. Pues podemos observar algún ejemplo, pues que tenemos un conjunto de bolígrafos azules
Esto bien, pues está bien definido, pues porque a la vista, pues sabemos que un bolígrafo cuando lo vemos, pues puede ser azul, puede ser rojo, o puede ser verde, negro, dependiendo, pero si está en un conjunto deben de ser todos los lapiceros azules. Por decir también, el conjunto, pues podemos poner en otro ejemplo, pueden ser las personas altas. Pues en este caso, pues no están bien definidas porque pues a la vista de unas personas no siempre se podría definir que una persona es alta o no, ya que diferenciamos en las estaturas. Pues los conjuntos, pues es un material de estudios pues en las matemáticas. Pues la determinación de conjuntos, pues podemos hacer tres formas de determinar conjuntos: la forma enumerativa, por extensión o forma tabular. Y pues esto sería todo referente al tema de estadística descriptiva de la unidad 1. Gracias.